Saludos. Deseo agradecer a la UNAM por esta oportunidad de hacer una contribución a las deliberaciones que están teniendo lugar sobre la ley Helms-Burton y por la iniciativa de prestar atención a este tema tan importante para Cuba. Quiero agradecer además la oportunidad para trasladar un mensaje fraternal y solidario de Cuba al hermano pueblo mexicano y a su gobierno, junto a nuestro agradecimiento por las muestras manifiestas de amistad y solidaridad en este momento tan desafiante para Cuba. Dedicaré mis comentarios a resaltar los aspectos más relevantes de la ley Helms-Burton, sobre todo aquellos de carácter político. Mi objetivo es llamar la atención sobre el significado de esa ley como instrumento concebido, entre otros propósitos, para garantizar la obstaculización de cualquier perspectiva de relaciones respetuosas y civilizadas entre Cuba y Estados Unidos, y como herramienta para restaurar una relación de dependencia de Cuba hacia Estados Unidos. El nombre formal que se le dio a la ley cuando se aprobó en 1996, hace 30 años, fue Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba. Pero realmente se le ha identificado siempre por los nombres de los promotores del proyecto de ley, el entonces senador Jesse Helms y el entonces representante Dan Burton. La ley no constituye el único instrumento de política de Estados Unidos contra Cuba, pero sí es el más amplio y ambicioso. Se trata tanto de un instrumento político como un instrumento legal y de un arma de agresión imperialista con objetivos de dominación contra Cuba. Ahora, desde el punto de vista legal, no es un instrumento sobre el que exista mucha información, mucho estudio, mucha deliberación o debate, a pesar de los serios desafíos y las implicaciones que plantea para el derecho internacional y para las normativas constitucionales propias de Estados Unidos y para su sistema judicial. A pesar de la audacia de algunas de las pretensiones que tiene la ley, a pesar de la forma en que interfiere en las prerrogativas soberanas de otros países y a pesar de las ambiciones en cuanto a objetivos, extensión y las áreas que abarca el texto legislativo. Ahora, como muchos conocerán, Cuba sufre desde hace más de 60 años una política de agresión y asfixia económica de parte de Estados Unidos. Elemento central de esa agresión de Estados Unidos es el bloqueo económico, que precede a la ley Helms-Burton, puesto que data de la década de 1960, incluso del propio año 1960. La ley consta de 4 capítulos, como sabrán los que la habrán estudiado, los que no voy a describir aquí. Pero lo que quisiera llamar la atención es sobre varios aspectos específicos de la ley. Y lo primero que llama la atención es que esta ley descansa sobre determinadas premisas que son absolutamente infundadas. Y voy a referirme a 2 de ellas específicamente. Una de las premisas es la absurda afirmación de que Cuba plantea una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y uno puede preguntarse, ¿qué se persigue con introducir esa falacia en la que nadie cree? Puesto que basta con mirar un mapa para darse cuenta que es un absurdo. Bueno, pues sucede que la amenaza a la seguridad nacional es una categoría política que no solo moviliza preocupaciones y sentimientos de pánico en las personas, sino que desata también y automáticamente reacciones de parte de instituciones de gobierno, muchas de ellas que están estipuladas en ley y que están concebidas precisamente para enfrentar amenazas de esa naturaleza. Por consiguiente, de calificarse a Cuba como una amenaza, se facilita la adopción de medidas punitivas con independencia de lo que realmente crean los gobernantes de Estados Unidos o los funcionarios a cargo de defensa y seguridad en ese país.
Una segunda falacia, y muy importante, es que las nacionalizaciones llevadas a cabo en Cuba a inicio de la década de los 60 eran ilegales y eran ilegítimas. Y lo primero a apuntar para clarificar esa falsedad es que sin las nacionalizaciones no era posible alcanzar la verdadera independencia económica del país. Y esta era una de las banderas de la revolución que el pueblo ayudó a llevar al poder y que llevó al poder en Cuba, era una de las expectativas que tenía el pueblo cubano. Todas las nacionalizaciones se llevaron a cabo respetando la constitución de la época y las leyes nacionales también de la época, y todas eran coherentes con lo que era la práctica del derecho internacional en aquella época. Todas además se dictaron con fórmulas de compensación, y esto es muy importante, puesto que existe suficiente documentación histórica para quien desee investigar el hecho de que todas las leyes y todas las medidas de nacionalización contuvieron, junto con el acto de expropiación por ley, contenían fórmulas de compensación. El resto de los países cuyos nacionales o cuyas empresas fueron nacionalizadas en Cuba aceptaron los términos de compensación y fueron eventualmente compensados todos. La excepción fue Estados Unidos, cuyo gobierno se negó a considerar las propuestas de Cuba de compensación e incluso se negó después a entrar en negociaciones con Cuba en busca de un arreglo que resultara aceptable para la compensación de las nacionalizaciones. La Helmut Norton, por tanto, al introducir esta falacia, se traza la meta, entre otras tareas, de reescribir la historia y codificar en ley una versión distorsionada e ilegítima de lo que realmente ocurrió en Cuba con las nacionalizaciones. Y es algo que se repite incluso hoy en el discurso de los políticos estadounidenses. Ahora, otra característica de la ley y uno de sus objetivos fundamentales es que codificó el bloqueo económico. O sea, que convirtió en ley todas las medidas, las normas, las regulaciones, las políticas ya existentes y precedentes que había establecido el gobierno y que estaban en manos del gobierno, y las convirtió en ley. De ese modo, se propuso impedir que un presidente, cualquiera que fuera el presidente, pudiera eliminar el bloqueo económico, y privó así al Poder Ejecutivo de ese país, de Estados Unidos, de conducir la política exterior, por lo menos específicamente en el caso de Cuba. La ley también codificó la obligación de las agencias de gobierno de Estados Unidos, de las embajadas, de los funcionarios, de perseguir las transacciones comerciales de Cuba en cualquier parte del mundo, de informar sobre ellas y de intentar obstaculizarlas en cualquier rincón del mundo, repito. Y llegó al punto de establecer como obligación del gobierno la misión de presionar a otros países para que se sumaran al bloqueo económico, a la guerra económica contra Cuba. Ahora, uno de los aspectos más inverosímiles de la ley, con una audacia que parecería sacada de la era colonial previa al siglo XX, es la descripción contenida en el texto sobre cómo Estados Unidos concibe que debe ser el futuro de Cuba. Digo el futuro de Cuba una vez que Estados Unidos logra el sueño de derrocar por la fuerza al gobierno cubano. Y hace esa descripción con un grado de detalle que parece increíble. Y en esa descripción, o sea, establece que aún derrocado el gobierno cubano, o sea, derrocado el gobierno revolucionario, si Estados Unidos lograra ese fin, el bloqueo aún se mantendría en vigor hasta que todas las propiedades nacionalizadas y las de nacionalizadas empresarios estadounidenses y las de los cubanos que abandonaron el país fueran devueltas a sus antiguos propietarios o se hicieran pagos por su valor total, lo que constituye una pretensión absolutamente increíble desde el punto de vista económico, político y moral. Es inconcebible que algo así pudiera materializarse. Se describe además con un sorprendente detalle cómo Estados Unidos designaría a un administrador interventor en Cuba
una vez derrocado el gobierno revolucionario, que estaría empoderado para acometer la tarea de organizar el gobierno, distribuir las propiedades, abolir las instituciones existentes en Cuba, diríamos las instituciones de gobierno, pero también los sindicatos, las organizaciones sociales, o sea, la fibra con la que vive la sociedad cubana. Y o sea, estaría empoderado además con este administrador interventor con la facultad de determinar cuándo Cuba habría avanzado lo suficiente en cumplir con las exigencias del gobierno de Estados Unidos y por tanto estarían dadas las condiciones para eliminar el bloqueo económico. Sería una facultad de este interventor. En otras palabras, de cumplirse con lo que establece la ley y lo que prevé la ley en un punto con tanto detalle, la nación cubana, que ha luchado durante más de 150 años para alcanzar, primero para alcanzar la independencia y después para defenderla, estaría en lo adelante, según lo que dice esta ley, gobernado por Washington, por una autoridad que estaría designada por Washington. Estas son, por supuesto, pretensiones contrarias al derecho internacional. Implican una seria contradicción con la Carta de las Naciones Unidas, con numerosas resoluciones de esa organización, sobre todo aquellas que son contra el colonialismo, contra la intromisión en los asuntos internos de otros estados, contra el uso de la fuerza, contra la amenaza del uso de la fuerza, y por supuesto las resoluciones que existen en Estados Unidos, en Naciones Unidas, contra la aplicación de medidas económicas coercitivas. Y en aras de ampliar la extraterritorialidad de la ley y del bloqueo, la extraterritorialidad del bloqueo, la ley también se propone castigar o amenazar con castigo a inversionistas y empresarios de países que inviertan en Cuba o que comercien con Cuba. Entonces, con ese fin, la ley incluye o prevé disposiciones migratorias contra, como sanciones, ¿no?, contra ejecutivos de los inversionistas y empresarios que hagan negocio, que comercien con Cuba, que inviertan en Cuba, contra sus familiares también, y así las han aplicado. Y también dispone la amenaza de que estos inversionistas, estos empresarios o sus empresas podrían ser demandados en tribunales de Estados Unidos con motivo de los negocios establecidos en Cuba y establecidos conforme a las leyes cubanas, en territorio cubano, conforme a las leyes de sus países y conforme al derecho internacional. No existen, puede decirse, pretensiones similares en otros países, ni contra otros países como las que prevé la ley Helmut con respecto a Cuba. Y no existe tampoco en Estados Unidos una ley similar contra ningún país, ni siquiera contra ningún país con los cuales Estados Unidos ha tenido conflictos militares, o sea, conflictos bélicos, y ha tenido muchos en este mundo. La ley Helmut es una extensión fidedigna de los designios hegemónicos de Estados Unidos contra Cuba. Es una expresión en ese sentido. Pero también es una expresión de la naturaleza imperialista y expansionista del gobierno de ese país. Es además una expresión de la mentalidad colonialista y neocolonialista que aún prevalece en las posiciones y en las ambiciones de determinados políticos de Estados Unidos aún en el día de hoy. Y esas posiciones se expresan hoy con Cuba con particular ensañamiento. El empeño a asfixiar la economía cubana y las formas de vida de todos los cubanos y el nivel de vida de los cubanos se fortalece ahora con el boicot energético que Estados Unidos está aplicando desde enero de este año y que se suma a una persecución a los suministros de combustible hacia Cuba que comenzó la persecución en 2019. Lo que existe hoy con el boicot energético es una amenaza contra cualquier país que en uso de sus prerrogativas soberanas se disponga a exportar combustible a Cuba. Sobre esa base, el gobierno de Estados Unidos, que ha logrado ya que no lleguen buques de combustible a Cuba y que en nuestro país prácticamente no existe combustible con qué hacer funcionar el país,
El gobierno de Estados Unidos apuesta una vez más a haber llegado el momento de derrocar la revolución cubana. Naturalmente no conoce ni nunca ha comprendido a nuestro pueblo. Y naturalmente no sabe interpretar nuestra posición cuando decimos con absoluto convencimiento: hasta la victoria siempre, y patria o muerte, venceremos. Muchas gracias.